Al final sigue ganando. Buenas noches, profe. Profe, disculpe, nos está hablando, es que no se escucha absolutamente nada. No se escucha nada.
Profe, y como que no nos escucha. Roosevelt. ¿Tengo retorno con ustedes? Alejandro, Arisa. Profe, ya le escuchamos. Alejandro. Profe, señor, ¿me dice algo? Aló. No, yo creo que tengo las mismas. No, Aló, Alejo, aló. yo sí te escucho. ¿Profe, nos escucha? Ah, Sí, gracias, Brian. creo que es el profe que no nos escucha. Es el Nos profe. están ignorando. Tengo Alejandro otra vez. Roosevelt. ¿No me escucha? No te escucho. ¿Sí lo escuchamos, profe? No te escucho, no te escucho. Ay, bueno. Pero aquí tengo sonido. ¿Ahí me escuchas? Sí, profe, lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Ahora sí. Ah, ok. No tenía retorno acá de esta herramienta. Bueno, entonces, Roosevelt, ¿se encuentran en el escenario los amigos que nombramos? Los dueños del tema número 2, 3, la seguridad de los sistemas y de la red de informáticas. Jorge Armando y Eduardo Garzón, ¿están en escena, no? Buenas noches, profesor. Sí, sí, aquí estamos. Bueno, entonces démosle riendas sueltas al pensamiento. Hablaremos de este tema de la seguridad de los sistemas de la red de informática. Si alcanzamos, les hago un pequeño repaso sobre el tema de ayer, que quedó bastante suelto, cuáles son los tipos de seguridad informática para reforzar el ejercicio, ¿ok? Entonces, que no quede de tema porque realmente son temas importantes. Entonces, no siendo más, el escenario es todo tuyo, mi querido Jorge. Listo, profe. Profe, ¿me puedes dar, por favor, permiso para compartir? Gracias. Ni más faltaba, ni bravos que estuviéramos. Profe, ¿se ve la pantalla? Sí. Está cargando ya, ahora sí cargó. Perfecto. Listo, profe. Pues nosotros, buenas noches a todos los compañeros y profesor. Nosotros nos correspondió la seguridad de los sistemas y de las redes de informática. Los integrantes del grupo somos Eduardo Andrés Garzón y quienes habla, Jorge Guevara. Bueno, profe, pues la seguridad en los sistemas. Venga, perdóname, Pues, para que se pongan, viejo, don Jorge, prenden video, ¿no? Recuerda sí. la política. Ah, ok, profe, ya lo prendo. Listo, profe, ya está encendida la Listo, cámara. gracias. Bueno, profe, la seguridad en los sistemas. Este tema, pues, obviamente, día tras día, pues, tiene que ir avanzando, ¿no? Porque, pues, cada día, pues, va avanzando, pues, la tecnología, ¿no? Es un tema que se ha visto muy comprometido a medida que la tecnología de la información se universaliza. Y es necesario que la seguridad vaya adelante, al menos a la par del conocimiento que manejan los atacantes, ¿sí? Es decir, tanto como los atacantes como los que previenen
como tal el ataque, tienen que estar actualizados. De lo contrario, pues en el caso de que administra la seguridad de un sistema, pues se va a ver afectado, y no tanto él, sino también como la organización, ¿no? Cuando hablamos de seguridad en los sistemas, nos referimos a un conjunto de medidas y uso de herramientas para prevenir, resguardar, proteger y reaccionar ante cualquier movimiento que atente contra la información, ¿sí? Obviamente, profe, pues eso a grandes rasgos es el término como tal de la seguridad en los sistemas, ¿no? Pero obviamente, pues eso tiene que ir de la mano con personas que realmente sepan como tal cómo salvaguardar y cómo reaccionar ante cualquier movimiento de ataque. Bueno, buenas noches, profe. Digamos que todo el tema de la seguridad de la información y pues a medida de que hemos tenido las clases en esta materia, siempre hemos escuchado como estos tres términos que pues son súper importantes como para la seguridad de la data y pues son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pues como para aclarar qué es cada uno, pues la confidencialidad simplemente es tener los datos en una parte donde pues digamos que no pueda ser accedido y digamos que no lo puedan estar mirando otras personas, ni tampoco digamos si uno tiene datos de cierto tipo que son como, no sé, por ejemplo, claves o cosas así, o temas de cosas bancarias, pues la confidencialidad no es que pues la entidad donde están esos datos esté pues enviándola para cualquier lado. La integridad pues es uno también de los más importantes, que es tener los datos sin que nadie más se pueda ingresar ni modificarlos ni nada de eso. Y la disponibilidad, pues eso hace más alusión al tema de tener los datos siempre disponibles, que puedan ser accedidos y consultados en cualquier momento. Bueno, profe, existen pues dos tipos de seguridad, ¿sí? Estos son pues la seguridad física, ¿sí? y la seguridad lógica. Obviamente en los sistemas siempre tiene que haber algo físico, ¿sí? Donde pues guardamos como tal la data, que es el activo más importante en una organización o en cualquier parte. Entonces, la seguridad física, pues esta seguridad hace referencia a la ubicación del sistema, es decir, la ubicación de cierta forma geográfica, es decir, donde se pondrán los equipos y todo aquello que conlleva instalar un sistema de cómputo, ¿sí? Es por eso que se debe considerar las características, ¿sí? El valor y la importancia de los equipos, también las instalaciones como los servicios, la seguridad del lugar, filtros, vibraciones y ductos, ¿sí? En este caso, profesor, pues, y compañeros, obviamente se está haciendo referencia a un data center, en este caso, que es donde de cierta forma se almacena toda la data de sistemas de información y demás equipos que conlleven mantener disponible toda la información y los servicios activos en una organización. Ahí están involucrados todos los SIG, ¿cierto? Sí, señor. Sí, cuando tú hablas de toda la parte de ubicación geográfica, efectivamente dentro de ese concepto todos los SIG establecen todos los elementos que hacen parte de esa zona geográfica, de esa ubicación informática que se está identificando, la zona, la localidad, los edificios, los carros, como tú le explicabas, Jorge, los elementos que hacen parte efectivamente dentro de esos sistemas de información geográfica, SIG. Entonces, precisamente ahí es donde efectivamente tenemos que llegar a identificar. Cuando uno está implementando y montando un sistema técnico de SGSI,
pues automáticamente tiene que no desconocer nunca el SIG porque precisamente es el que nos va a establecer. Por eso muchas veces cuando ustedes envían una foto, un WhatsApp o algún elemento, siempre miren la metadata y automáticamente ustedes se van a dar cuenta que le sale la ubicación geográfica, la cámara, la velocidad y demás características. Simplemente digan propiedades de ese elemento y ahí está pegado 30.000 datos automáticamente, toda la metadata de ese ejercicio, que viene desde el punto de SIG. Dale, Jorge. Sí, señor. Ok, profe. Bueno, como ya lo había mencionado el compañero, pues están los dos tipos de seguridad, que son pues la física y la lógica. La física pues él ya la explicó. Y pues la seguridad lógica básicamente son todas las aplicaciones o todos los programas que pues digamos que resguardan nuestra información y el acceso a esta misma. Y solo lo pueden tener, pues solo pueden ingresar personas autorizadas, ya sea pues uno mismo o personas que tengan como el permiso. Ya nos hemos visto en esta clase con varios ejemplos de aplicaciones que resguardan pues como nuestros datos. Una de ellas pues son considerados también los antivirus, que hacen como una protección de cierto nivel a los datos. También hay aplicaciones de encriptación de datos y pues que solo puede acceder las personas que tengan pues o el acceso, ya sea por medio de otras claves o de llaves para la desencriptación de estos datos. Y pues digamos que acá encontramos un refrán que decían mucho en un tiempo y es decía, todo lo que no está permitido debe ser prohibido. Entonces esto también hace alusión, digamos, al tema de cuando pues uno trabaja en una organización, que son los directorios activos, en el cual pues eso también es un tipo de seguridad lógica en la cual nos dan permisos a ciertas carpetas que están en la red o a ciertos archivos que están en la red corporativa y a otros no. Bueno, profe, nosotros damos un poco el tema con las amenazas como tal a los sistemas, ¿no? Porque pues, obviamente el tema de seguridad es muy amplio, ¿no? Pero nosotros pues hicimos la investigación en el tema de amenazas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre las amenazas y los tipos de amenazas que hay, ¿no? En los sistemas. Pues las amenazas obviamente afectan principalmente al hardware y al software y a los datos. Estos son los diferentes tipos de amenazas como tal. Entonces tenemos la primera, que es la amenaza de interrupción. ¿Sí? Esta amenaza, obviamente esos términos son en términos muy generales, ¿no? No solamente estas amenazas abarcan los sistemas de información, sino cualquier tipo de sistema, un sistema de cableado, de cableado estructurado, un sistema de cierta forma también de servidores, los stacks, bueno, en fin. Estos amenazas son de cierta forma, son términos ya muy genéricos, que de cierta forma, si nosotros le damos la aplicación correcta, la podemos como tal, lo podemos entender. Entonces estamos hablando aquí de las amenazas de interrupción. Dicen que las características de este tipo de amenaza es que se daña, se pierde o deja de funcionar un punto del sistema. Por lo mismo, su detección es de forma inmediata, o bueno, debe ser de forma inmediata, porque obviamente es una interrupción que se hace en un sistema. Obviamente, si es un sistema que está activo o tiene que estar activo 24/7, que la mayoría de los sistemas tienen esa característica, se va a ver de forma inmediata o en tiempo real esa detección, ¿sí? Algunos ejemplos de esta amenaza, uy, aquí quedó mal escrito, no es amenaza, sino amenaza, dice, es la destrucción del hardware, ¿sí? Es decir, averías en una pieza física. El borrado de programas y datos o fallas de interrupción. Bueno,
también existen otros tipos de amenazas. Entonces yo les voy a hablar un poquito de las amenazas de interceptación, que pues es una de las más comunes realmente y creo que pues todo mundo la ha escuchado o tal vez la ha vivido. Y pues una característica de esta simplemente es que pues es el acceso a la información por personas no autorizadas. Es así de sencillo. Por lo tanto, digamos que los ejemplos más fáciles de traer aquí serían las copias ilícitas de programas. Entonces, básicamente es cuando tú tienes un programa y lo que hacen es coger y meterse en el código y dar acceso a ciertas cosas y ya ahí lo que hacen es cambiar y por esa interceptación, digamos que los datos que eran como los originales, ya abren, digamos que unos permisos y les otorgan permisos a otras cosas para tener pues la copia ahí ilegal. El otro más clásico de ver, pues es a nivel digamos que de comunicación, que es cuando, pues digamos que cogen las llamadas y las interceptan. Básicamente, pues está el emisor, que sería, digamos, uno llamando a una persona y está el receptor, el que tiene la llamada y pues en la mitad está el que intercepta, ¿sí? El que pues ahí no está autorizado, digamos, para estar en medio de la comunicación, pero pues se mete ahí y puede obtener, digamos, que acceso ya sea a la información que uno está hablando, diciendo en este ejemplo puntual, ¿no? Bueno, también están, profesor y compañeros, las amenazas de modificación. Estas amenazas, además de violar el acceso a datos no permitidos, modifican o cambian dichos datos para beneficio propio, lo cual lo vuelve difícil de detectar en algunas circunstancias. La modificación de bases de datos es un claro ejemplo de este tipo de amenaza. Pues lo que decía mi compañero anteriormente, pues era es la de interceptación. En este caso, creo que este tipo de amenaza también es muy común en las organizaciones, ¿sí? Cuando el objetivo tiene fallos en su seguridad, pues obviamente el tema de modificación, de un ataque de modificación, pues obviamente el atacante tiene que hacer esto, pues obviamente para beneficio propio, ¿no? Pues hace poco, yo trabajo en la aerocivil y hace poco sufrimos un ataque cibernético, pues, pero este fue por medio de phishing. Fue un correo que fue enviado a todos los funcionarios y de cierta forma nos vimos atacados y tuvieron que pues, reiniciar, apagar todos los servidores y más o menos duramos como 15 días sin sistemas. O sea, fue porque pues obviamente después del ataque empezaron a identificar qué tipo de amenaza fue, ¿no? O sea, si fue de interceptación, si fue de modificación, y estaban mirando pues la data que había, si era veraz o si no. Por fortuna, pues no era de modificación, no modificaron nada, pero sí creo que hubo robo de información, es decir, sacaron información confidencial como tal de la entidad. Entonces, este tipo de amenazas, pues básicamente el de modificación, obviamente pues se ve más que todo en las bases de datos. Muchas veces también se ven en las redes, ¿no? Cuando de cierta forma cambian los enrutamientos o hacen cambio de segmento de redes también para poder proyectar un ataque. También pero lo podemos ver desde... Jorge, pero si fue un phishing, me imagino que ustedes tienen protocolos de comunicación, identificación de esa línea, porque dentro del concepto de la phishing, tú recuerdas que efectivamente lo que busca el phishing en últimas es el engaño, ¿cierto? Es la suplantación, es poder coger que las víctimas obviamente extraigan los datos pertinentes a través de ciertos engaños. O sea, ahí habría unas vulnerabilidades bastante delicadas que dentro de los riesgos que tienen que haber identificado no fueron contemplados. Cuando ya hay ataque, ya no es amenaza, ya es una acción concreta, ¿no? Entonces,
sí diría que esa partecita fue vulnerada y pues obviamente todo los elementos de seguridad perimetral y todo lo demás, pues mejor dicho, violaron hasta el apellido. Sí, profe, de cierta forma, pues en este momento, obviamente como toda entidad pública, profe, tiene subcontratos y la parte de TI pues tercerizada, ¿no? En este caso, pues, entraron a validar este tema, pues la Fuerza Aérea y ya pues entidades un poco más robustas en el tema de seguridad, ¿no? Porque pues obviamente es información muy confidencial. Entonces sí entraron o sea, ni siquiera fueron los funcionarios quienes verificaron qué vulnerabilidades o qué fue lo que de cierta forma se robó de la entidad, ¿sí? Entonces entraron a verificar todo el ataque como tal o toda la trazabilidad del ataque. Ya entidades un poco más que tengan más, pues, de cierta forma experiencia en el tema y exactamente, sí, profe. Pero sí, o sea, la contingencia, que no debió ser así, porque pues lo que usted dice es muy cierto, porque una entidad de estas debería tener, pues no sé, algo robusto, la parte perimetral muy robusta. Yo creo que la tiene, pero no tiene como tal el personal idóneo. Entonces, yo creería, profe, que lo que hicieron ellos, o sea, eso de apagar los servidores y bajar todos los servicios, yo creo que lo primero que se le ocurre a una persona que no, de cierta forma no conoce o no tiene conocimiento de algo, ¿no? Se dice, profe, que o sea, el 100% de la seguridad no puede establecerse en un sistema, pero pues obviamente tiene que haber algo fiable, ¿no? Algo fiable que de cierta forma tenga un porcentaje de seguridad. ¿Sí? Y yo creo que el 100% de un sistema para que sea seguro, yo creo que es bajar los servicios. Pero obviamente el sistema se va a ver afectado porque pues no está funcionando. Entonces, por eso al principio de la presentación, pues mi persona decía que de cierta forma tanto el atacante como la persona que está a cargo de la seguridad tiene que estar con los conocimientos actualizados a la fecha para poder contrarrestar cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de amenaza. Bueno, también está la amenaza de generación, pues que esta amenaza básicamente tiene una característica principal, que es pues la creación de objetos nuevos en el sistema. Es como parecido, digamos, a la amenaza de modificación. Esto lo que hace es, digamos, obtener un objeto que está en el sistema, hacer como una copia para que no se identifique fácilmente. Y pues como la amenaza no se basa en destruir nada ni en destruir datos, sino todo lo contrario, en generar, digamos que nuevos datos, entonces digamos que es difícil de identificar, por lo que no afecta a los sistemas. Digamos, un ejemplo acá de los que tenemos es añadir transacciones a la red, que es pues cuando hacen, digamos que clonan algo y lo que hacen es hacer peticiones a otros sitios y pues uno no se da cuenta y el sistema pues tampoco lo ve como algo que no sea natural. Y otra acá que es como más a tema de data, sería añadir registros en una base de datos, que pues cuando digamos que saben hacia dónde apuntar y cómo apuntar, lo que hacen es ir a meter registros en esa base de datos. Esto lo usan mucho, digamos, como para temas de falsificación o para temas de, pues no sé, de ingresar como datos erróneos a ciertos sistemas. De lo que, digamos que es una de las más graves también, porque digamos que afecta a dos de los principios que hablábamos de anteriormente, el de los tres, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, está afectados. La confidencialidad, pues porque ya está accediendo a algo que no está autorizado, y de la integridad porque pues está obviamente afectando los datos que se tienen. Sí, correcto. Ahí no tendríamos
identificación de una aplicabilidad de un aseguramiento de la data, toda vez que todos estos servicios fueron debidamente violentados. Ahí Sí, señor. efectivamente el PHBA entra en un proceso de mejora continua para volver a planear, establecer qué condiciones, qué elementos, y obliga a que dentro de la verificación y de la validación establezcamos una nueva identificación de riesgos que tienen que efectivamente estar ocurriendo y hay que observarse y evaluarlos. Ahí no tendríamos amenazas, pero sí tendríamos una mano de riesgos que efectivamente no han sido contemplados y por eso es ese nivel de afectación del SIT, donde se desconoce toda su integridad, toda su disponibilidad, toda su autenticación y demás características. Porque como características de seguridad informática, precisamente el SIT es uno de esos elementos importantes que nos garantiza esa trazabilidad de las comunicaciones a través de las TIC, de la informática, de la ofimática, etcétera. Sí, claro, profe, como usted dice. Al igual, ese tema pues, del que estamos hablando, de la amenaza de generación o creación, que también le llaman, o fabricación. Digamos que otro ejemplo así como más llevado a la vida cotidiana de tal vez de muchos de nosotros que trabajemos en el área de sistemas, es cuando, por ejemplo, una entidad o bueno, una aplicación expone un API y esa API, pues, digamos, desde que la persona que quiera hacer, digamos, como afectar la vulnerabilidad del sistema, tenga la URL y sepa qué tipos de datos se puede enviar, lo que hace es enviar peticiones por debajo sin que esté, digamos, que conectado a la aplicación web, sino pues, y ahí va insertando como cosas digamos que es una de las maneras de hacerlo también. Y pues ahí también está el nivel de seguridad que se implementa por parte de las aplicaciones como tal. Sí, correcto. Ahí todos sabemos que las API precisamente son para eso, ¿no? Para establecer las diferentes peticiones por debajo, para establecer el consumo de ese servicio, identificar y apoyar precisamente a ese recurso, a ese proceso que se está en ese momento. Pero ahí hay una serie de protocolos, ¿no? De comunicaciones, obviamente que no podemos desconocer. Sí, correcto, profe. Pero pues digamos que ahí, y me he encontrado porque he trabajado con temas de desarrollo, y a veces les ponen APIs donde no piden, digamos, un token de autorización o no piden, digamos, una autorización básica o algún tipo de identificador para poder acceder, digamos, como a la petición o para validar, digamos, que si es un usuario que esté logueado o un usuario que tenga permitido el acceso. Simplemente habilitan como esta es la URL, este es el método y ya, listo. Pues Por eso eso en el es, diagrama de alto nivel en arquitectura, en la implementación de un sistema, uno tiene que colocar el fireware o el proxy en un punto estratégico para que efectivamente todos esos consumos estén siendo gobernados por alguno de estos elementos, ¿no? sí, claro, sí, señor. Sí, siempre se tiene que tener, digamos, que un tema ahí de seguridad también a nivel físico, digamos, a nivel físico y a nivel lógico, en el cual pues uno pueda también llevar una trazabilidad de lo que Ujú. llega y de lo que se Lo que está, sale. digamos, que autorizando, pues por dónde pasa, que respondió y todo eso. Y tener, digamos, que en dado caso de que si se vulnera, digamos, que el tema del sistema, pues tener, digamos, que un camino al cual seguir y poder decir, bueno, acá falló y pues tenemos que, como usted decía con lo del PHBA, tenemos que hacer una mejora de este sistema y tenemos que hacer como tales, como, como tareas para, pues, digamos, que suplir esos errores que se Sí. tuvieron en ese momento. Cuando lleguen a ese nivel y estén diseñando su sistema, se acordarán de este individuo precisamente en ese diagrama de alto nivel que le va a permitir ver el plano completo de los servicios, del servidor, del cliente, de los recursos, del consumo y obviamente de la ubicación de nuestro fireware para ver dónde va a estar bien implementado. Muchos ingenieros no saben ubicar dentro de ese diagrama y aparte de que no saben ubicar, cuando lo van a implementar, menos lo logran tener en control. Porque recuerde que esos elementos se colocan entre el sistema, el usuario y el mundo. Entonces, ahí donde toca tener mucho talento para saber ubicar. Y sobre todo cuando hay otros elementos que identificar, ¿cierto?
entonces se vuelve complicado para ese diseño. Pero bueno, sí, perfecto, bien, dale. Pero pues qué pena, estaba hablando solo. Ya soltando un poco el tema de las amenazas, y nosotros también quisimos andar un poco en los niveles de seguridad informática, ¿sí? Obviamente es muy poquito tiempo para nosotros pues estudiar lo considerable, pero pues obviamente pues les quisimos traer un poco sobre eso. Entonces, el estándar de niveles de seguridad más utilizado pues hoy en día es más utilizado internacionalmente, es el TSEC Orange Book 2, es el libro negro, sí, el libro negro, el libro naranja, mejor conocido. Este libro fue desarrollado en 1983 de acuerdo a las normas de seguridad en computadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Los niveles describen diferentes tipos de seguridad del sistema y se enumeran desde el mínimo grado de seguridad al máximo. Estos niveles han sido la base de desarrollo de estándares europeos, como el ITSEP, el ITSEM, y luego internacionales como la ISO y el IEC. Es decir, pues lo que hemos estado viendo con ustedes durante todas las clases, profe, lo que son las normas ISO, de cierta forma, el papá de esas normas es el libro naranja, ¿no? Que fue, está hecho desde desde el 83 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Cabe aclarar que cada nivel de seguridad requiere todos los niveles definidos anteriormente. Así el subnivel B2 abarca los subniveles B1, C1, C2, C1 y el D. Bueno, como mi compañero decía, digamos que estamos hablando un poquito del tema de este libro naranja y pues en el cual ellos lo que hicieron fue definir 7 niveles distintos como de seguridad, los cuales pues está el A, el B, el C y el D, ¿sí? Entonces pues yo les voy a hablar un poquito del D, que este es como uno de los que pues hoy en día no se ve realmente, es muy raro pues por las características que tiene, ¿sí? Entonces no es como que muy habitual verlo, pero pues uno nunca sabe. Entonces, esta es una división que, pues, los voy a leer un poquito la definición y les explico. Este nivel solo contiene una división y está reservada para los sistemas que han sido evaluados y no cumplen con ninguna especificación de seguridad, no son sistemas confiables y no hay protección para el hardware, el sistema operativo es inestable y no hay autenticación con respecto a los usuarios y sus derechos al acceso a la información. Como ejemplo, acá tenemos el sistema operativo de hace mucho tiempo, el MS2 de Microsoft y el System 7 de Macintosh. Entonces, digamos que este nivel de seguridad es como el más bajo de todos, el que absolutamente no hay seguridad, por lo que se ve. O sea, no tienen, digamos que temas como para el control de acceso de usuarios, no tienen, digamos que seguridad ni en la parte lógica ni en la parte física, o sea, se puede acceder por medio de comandos. O sea, desde que tengan acceso al equipo o al sistema, pueden hacer lo que quieran y pueden, digamos que dañarlo o pueden, pues, hacer lo que sea, básicamente. Entonces, es, digamos que el de los niveles más bajos y de los cuales es muy raro hoy en día ver un sistema clasificado en este nivel. Y si está en ese nivel, pues ni siquiera debería ser considerado como un sistema porque pues ni siquiera está hecho ni terminado. Bueno, faltó, bueno, ahí al principio pues aclaramos que está desde el más básico, que es el D, hasta el nivel A, que de cierta forma el A es como el que tiene es como el más robusto, el nivel más robusto en cuanto a seguridad. El nivel C2, la protección de acceso controlado.
¿sí? Este subnivel fue diseñado para solucionar las debilidades del C1. Cuenta con características adicionales que crean un ambiente de acceso controlado. ¿Sí? Ya en este nivel ya el acceso es un poco más controlado. Se debe llevar una auditoría de accesos internos fallidos, de accesos a objetos. Tienen la capacidad de restringir aún más el que los usuarios ejecuten ciertos comandos o tengan acceso a ciertos archivos, permitir o denegar datos a usuarios en concreto con base no solo en los permisos, sino también en los niveles de autorización. Aquí ya hay un poco más de permisos y de cierto grado de confiabilidad, ¿no? en la información. Bueno, listo. Entonces, el siguiente nivel sería el C1. Digamos que ya es un paso más allá, porque digamos que el tema, o bueno, una de las características que tiene es que tiene, digamos que un control, un mecanismo de control de acceso para identificar y autenticar a los diferentes usuarios que están en el sistema, ¿sí? Esta identificación y pues este control le permite, digamos que en este nivel, uno tener diferentes tipos de usuario, ¿sí? Digamos que en este nivel ya uno puede diferenciar entre un administrador, un usuario administrador que tiene ciertos permisos y ciertos roles y acceso a cierta información, y usuarios, digamos que más comunes. Entonces, digamos que como que la característica principal de este nivel es que tiene más protección, por lo que ya permite, digamos, que una autenticación y un control de estos usuarios, y el tener, digamos, que la información separada para diferentes tipos de usuario con sus pertinentes, pues, permisos y pues la seguridad que esto conlleva. Esos niveles, una pregunta abierta, ¿esos niveles le apuntan a los niveles de consultoría en la Clear Web, la Deep Web y la que se llama la Dark Web? O en Internet, obviamente. ¿Estarían enfocados o es netamente en este concepto los niveles de seguridad desde el punto de vista en ciberseguridad? Profe, nos corchó. No, realmente no sabría decirle, porque digamos que lo que nosotros hasta donde investigamos, pues digamos que son los niveles de seguridad basados, que pues en los cuales Informática. se hicieron en temas de informática y hacia sistemas, ¿sí? Pero pues me imagino Perfecto, no que es al eso, nivel precisamente de esos estos son los niveles de sistemas, seguridad informática. El otro, efectivamente, son los niveles que en esa seguridad informática, donde se han definido estos tipos de niveles, protocolos, normas, reglamentos, en la Internet existen otros niveles de consultoría y de penetración en la web. Entonces, allá en la Dark Web, en la Deep Web y en la web, en la Clear Web, pues obviamente lo que permite es el acceso a la consultoría y al acceso a cierta data en estos diferentes autopistas o centros comerciales. Entonces, hagamos de cuenta que estamos en San Victorino, en el Chapinero, y pasamos a un centro comercial de Unicentro. Entonces, ahí tendríamos esos niveles. Pero por dentro de cada uno de ellos es donde comenzamos a aplicar esos niveles de seguridad informática que tú estás mencionando, ¿correcto? Dale. Sí, señor. Bueno, profe, el nivel B3, dominios de seguridad. Pues obviamente aquí refuerza a los dominios de la instalación del hardware. Aquí ya abarca mucho más la parte física, ¿sí? Por ejemplo, el hardware de administración de memoria se usa para proteger el dominio de seguridad de acceso no autorizado a la modificación de objetos de diferentes dominios de seguridad. Existe un monitor de referencia que recibe las peticiones de acceso de cada usuario y las permite o las deniega según las políticas de acceso que se hayan definido, ¿sí? Es decir, de cierta forma, que pues se interpreta que
se hace una petición a un servidor de dominio y de cierta forma, según como esté parametrizado, denega permisos o da acceso como tal, o da permiso como tal a la petición que el usuario le está dando, dependiendo como tal la parametrización o cómo lo haya dejado el administrador del sistema. Listo. La siguiente, por favor. Listo, ya. Ok, el siguiente nivel, pues, es el que se llama protección estructurada. En este, digamos que la característica o lo que se quiere, digamos, en este nivel como tal, es tener como un etiquetado o una identificación de los objetos que están por encima de otros. Digamos que lo que bien uno conoce como el tema del padre y el hijo, saber qué objetos en el sistema están por encima del otro y etiquetarlos como tal para hacer una relación. En este, digamos que tema de protección estructurada, ya nos encontramos, digamos, como con una estructura de árbol, ¿sí? En el cual, digamos, que va a estar en el nivel superior, pues va a estar el padre y va a tener hijos y así sucesivamente. Por lo cual, si en alguno de estos nodos, llámese padre o hijo, dependiendo de a quién nos vamos a referir, digamos que se pueden tener ciertos permisos y si tienen alguna afectación o si tienen algún tema de seguridad o algo así, entonces se puede identificar desde qué otro objeto fue accedido, ¿sí? Digamos, si uno tiene, digamos, un objeto padre, pues X programa y necesita otro programa más abajo que va a ser el hijo, y se puede identificar en algún momento si el ataque viene o desde arriba o viene desde abajo. Y pues digamos que esta protección estructural lo que nos hace es crear como un mapa realmente, como un arbolito jerárquico en el cual podemos tener un etiquetado y una estructura de pues todo de sistema como tal. Bueno, profe, ya aquí nos encontramos con un nivel un poco más avanzado. Claro, en B1 ya estamos llegar en B1 estamos ya con candado de seguridad y huella. Sí, señor. Dice, este es un nivel, es el primero de los tres con que cuenta el nivel B. Soporta seguridad multinivel, como la secreta y la ultra secreta. Se establece que el dueño del archivo no puede modificar los permisos de un objeto que está bajo control de acceso obligatorio. A cada objeto del sistema, usuario o dato, se le asigna una etiqueta con un nivel de seguridad jerárquico, alto, secreto, secreto reservado, y con otras categorías, contabilidad, nóminas o ventas. Es decir, va mucho más amarrado a la seguridad. Cada usuario que accede a un objeto debe poseer un permiso expreso para hacerlo y viceversa. Es decir, que cada usuario tiene sus objetos asociados. También se establecen controles para limitar la propagación de derecho de accesos a los distintos objetos. Ya este es un poco más seguro, ¿no? Porque ni siquiera el dueño del objeto tiene permisos como tal de modificar, ni siquiera el dueño. Entonces, profe, pues ya aquí lo dejo con mi compañero que le explique el nivel más alto de seguridad. Bueno, digamos que ya es el tope, o sea, esta es la cumbre de los niveles como tal, de que se definieron en ese momento. Y este se llama protección verificada. Simplemente, digamos que a niveles de todos los niveles que hemos visto, desde el D hasta el A, en el A tienen que estar incluidos todos, ¿sí? Tienen que ya tener todos sus mecanismos que vimos anteriormente, que mencionamos anteriormente, tienen que estar ya implementados, tienen que estar bien hechos, porque este nivel pues los contiene a todos, ¿sí? Digamos que incluye tanto los diseños y los controles y las verificaciones que se tuvieron en los niveles anteriores, pero esto, digamos que la característica que tiene es que mete
Al momento de hacer todo esto, usa fórmulas matemáticas y asegura, digamos, que todos los procesos en el sistema que realiza el usuario por medio de algoritmos y fórmulas matemáticas que pues lo hacen mucho más seguro todavía. ¿Sí? Digamos que acá también encontramos algo de lo que hablábamos más arriba, que era el tema de la seguridad tanto lógica como física. Entonces, en este nivel también se hace la protección de hardware y de software y pues para evitar pues todo el tema de infiltraciones, el tema de, pues, de ataques, el tema de vulnerabilidades y eso y pues así tener como un sistema 100% protegido, ya sea a nivel lógico y físico y con todos los niveles de seguridad que habíamos hablado anteriormente. Y pues digamos que eso sería en conclusión la exposición, profe. Bueno, no, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bueno, profesor. muchachas. Bueno, ustedes muy bien. ¿Qué puedo decir? Tu exposición es otro norte de exposición, otra frontera. Los felicito desde ese punto de vista. ¿Qué podemos acá evaluar desde este concepto? Efectivamente, tenemos una exposición donde las diapositivas me dejan ver efectivamente que aparte de haber colocado texto por montones, pero bueno, pues no se pegaron del texto, sino que ampliaron, fueron más allá. Una explicación coherente al texto era preparación, se notaba la diapositiva lograda acerca de los comentarios propios de cada uno de ustedes. Por eso mis preguntas en algunos casos no era por molestarlos, sino mirar qué nivel de preparación tenían y sí, perfecto. Preparación de los temas, evidente. Preparación de los temas, se notaba de cada uno. Bueno, cada uno se incluyó ciertos temas, hubo un trabajo en equipo, algunas pequeñas dudas, pero bueno, no hay tal. Como ingenieros, efectivamente, ya tienen que tener una seguridad estándar de lo que estén hablando, siéntanse con una voz propia, una voz personal, nada de nervios, nada de nada. Diapositivas limpias, agradables, planas en algunos casos. Bueno, aquí no coloqué una de ellas, pero no, me gustaron sus diapositivas. No eran las mejores, pero sí, bien. Elementos acordes a las explicaciones, algunos elementos que colocaron coherentes con los contenidos. Diapositivas visibles, o sea que no son canzonas a los ojos, que efectivamente pueden leer. El texto, a pesar de que había texto, no era un texto gigante. Un poquitico la letra pequeña, como en esta diapositiva, pero bueno, supera la cosa. El dominio de sus comentarios se evidencia, es bueno, es propio, es contundente, entonces eso fue bastante bien. Varias diapositivas de este estilo que distraían, no distraían, sino que efectivamente podía uno leer de recorrido de lado a lado el concepto y lo que estaban hablando. Entonces, me gustó mucho su trabajo. Por eso, pues, puedo recomendar un 4-5 en diapositivas, un 4-5 en dominio, un 4 en grupo, un 4-3 en preparación. Un total de 4.3. ¿Ok? Muchísimas gracias, señor Edward y señor Jorge. Muy amable. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe. Bien. Desde ese enfoque, efectivamente, ya vamos avanzando y cristalizando los conceptos que vamos viendo en cada uno de los temas, de los que se vio. Fíjense que el tema y el mundo de la ciberseguridad vamos aterrizando y cada vez nos respondemos las malas preguntas de ayer o antier. Efectivamente, de qué colocar y dónde colocar. Es que no hay un sitio donde yo les pueda decir, en la primera hoja tienen que hablar de seguridad, no, eso va en el desarrollo de todo un sistema. Sobre todo, efectivamente, la identificación de los elementos pertinentes, de los elementos que se van a utilizar, de clase Ayer, efectivamente, uno de los temas que había en abrebocas, adecuadamente estábamos hablando dentro del tema de los niveles de seguridad y tipos de seguridad y clases de seguridad,
efectivamente nos llevaban a hablar de una diapositiva, por acá la tengo, esta, efectivamente acerca de lo que es la ciberseguridad y los tipos de seguridad informática. Entonces, efectivamente, dentro de ese esquema de tipos de ciberseguridad y clases de seguridad informática, pues obviamente nosotros tenemos que tener un alineamiento en ese enfoque de qué apunta, hacia dónde nos lleva. Desde ese punto de vista, algunas definiciones propias y básicas del ejercicio, pues podemos hablar que nos lleva hacia a una identificación del hardware y qué le aseguramos, a una identificación del software y qué le controlamos, a una identificación del tránsito de datos, de la circulación de datos y cómo lo controlamos, hacia un proceso de comunicación, de salida, de entrada de data, pero efectivamente cómo establecemos esos perímetros, esos niveles que nos permitan garantizar de pronto el acercarnos hacia un concepto del SID. La seguridad informática establece precisamente un área específica, una infraestructura condicional, computacional, donde están incluidas las partes y piezas, lo que llamamos comúnmente en arquitectura los periféricos, los elementos que permiten esa interacción. Porque lo que nosotros tenemos siempre al frente es una chatarra que va directamente preparada y orquestada a través de un sistema operativo que nos facilita una interfaz de comunicación entre esa chatarra y el usuario, el sistema operativo. Y desde ese punto de vista, entonces, los elementos como los periféricos, los internos, los externos, almacenamiento, entrada y salida, pues nos van a dar precisamente la facilidad dentro del alcance de las TIC para que nos podamos comunicar adecuadamente. Entonces, dentro de las líneas que acerca la seguridad informática, le apunta a las TIC, a la informática, a las telecomunicaciones y a la ofimática. Entonces, pues claro, es muy fácil decir que en un momento determinado, especialmente el contenido del computador es el que tenemos que asegurar. No, señor. Que especialmente son los programas. No, señor. Es todos estos conjuntos de hardware, software, tránsito de datos o circulación de datos, la comunicación, las redes. Y ahí entra un tercer elemento que fue acercado en los últimos años a través de las TIC, las redes sociales. En ese concepto, efectivamente, pues esa definición es básica, donde podemos nosotros visualizar de pronto qué elementos y cómo aseguramos esa infraestructura, esa arquitectura como tal. Claro, para nosotros tenemos que en un momento determinado tener en claro qué es arquitectura desde el mundo y el enfoque de la informática. Entonces, la arquitectura desde el enfoque de la informática precisamente está enfocada en el diseño, en su versatilidad, en su innovación, en su estructura, en su ergonomía. ¿Cómo permite, cómo facilita que yo utilice ciertos elementos y que los ponga al servicio de un sistema en una planeación estratégica para que me funcione como sistema de información como tal? Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, podemos llegar a decir que la arquitectura efectivamente tiene una serie de tipos, acá me quedo al contrario, estos elementos. Entonces, los tipos de seguridad informática que nosotros podemos encontrar, venga, aquí estoy acá, me quedo al contrario. Los tipos de seguridad informática que podemos encontrar actualmente en el mercado no ha cambiado desde los años 80, desde los años 90, efectivamente, porque obviamente la ciberseguridad no se estableció ni se definió hasta hace las últimas 2 décadas, no. Desde tiempo atrás, efectivamente, desde von Neumann, se establece ciertos controles de aseguramiento de las comunicaciones. Entonces, efectivamente, entre esos tipos encontramos la seguridad del hardware, la seguridad de los software, la seguridad de las redes, donde efectivamente los elementos que encontramos acá anteriormente, pues vamos a encontrar la seguridad informática con el concepto siempre apuntalando desde el Internet, el concepto del software apuntalando en programas, en aplicaciones,
en algunas pequeñas app, en algunos pequeños API, efectivamente del enfoque de la identificación de las amenazas externas, internas, en ataques preparados, proyectados, maliciosos, utilizando ciertos troyanos, ciertos virus, siempre desde el Internet. Y por último, efectivamente, en el concepto de las redes como tal, pues vamos a encontrar también esas comunicaciones, ese flujo, ese tránsito que encontramos también siempre desde el Internet. Entonces, por eso nosotros visualizamos así, a grosso modo, de manera rápida, estos tres componentes y nos damos cuenta que es una arquitectura debidamente definida, debidamente estructurada, o sea, un sistema, ese sistema compuesto en un sistema de información. Entonces, aparte de que todos estos elementos están interactuando para asegurar la data, pero para protegernos en la nueva ola del Internet, pues efectivamente estamos estableciendo un sistema de seguridad desde el ciberespacio. Entonces, siempre por eso es la seguridad informática, la seguridad del ciberespacio, las comunicaciones, siempre estaremos hablando en ese concepto. Por eso de manera constante siempre vamos a hablar del CID, siempre vamos a hablar del PHBA, porque pues la ciberseguridad nos da ese concepto. La ciberseguridad es el concepto que viene del mundo de la informática, del mundo de las comunicaciones, en el proceso, normas, reglamentos de seguridad, no más. Las áreas que ataca, como bien lo han venido estableciendo los demás compañeros, efectivamente, son las que nosotros ya conocemos. ¿Cuáles son las áreas? Pues las estándar dentro de cualquier proceso de informática, las estándar dentro de un proceso de garantizar la buena comunicación de lo que estamos produciendo. Nosotros, a pesar de que desarrollemos programas, a pesar de que desarrollemos software, a pesar de que montemos sistemas de información, implementemos sistemas de redes de comunicación, siempre en cualquiera de ellos lo que vamos a hacer es un flujo y un tránsito de data que posteriormente se convertirá en un proceso informático. Entonces, acá los elementos vienen a ser siempre confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad, que ya conocemos efectivamente esa línea. Entonces, las áreas que cubren la seguridad informática es el CID, pleno, en plena autenticidad, en plena disponibilidad, en plena integridad. Sobra ampliar y volver a redefinir los conceptos, porque aquí inclusive son de los pocos conceptos que desde la lengua española no traduce una diferencia en seguridad y en el diccionario de la RUS. Confidencialidad es el concepto pleno que aparece en el diccionario. Integridad es esa transparencia plena y conceptual que aparece en el diccionario. Disponibilidad es el mismo concepto claro y especial de siempre estar con una disponibilidad, una disposición, unas 24/24 para que podamos ser, para que se pueda consultar, para que podamos acceder, para que podamos tener flujo de esa data. La autenticidad, pues obviamente, ¿por qué va a autenticar un documento? Uno, en una notaría, para que refleje que es fiel copia del original. En este caso, la autenticidad siempre van a ser los permisos, los registros, que se definen para que estemos garantizando las comunicaciones entre A y B punto. Esos elementos son los que nos dan las diferentes estructuras. La seguridad informática, pues en un momento determinado tenemos que decir qué es, a qué apunta. La seguridad informática, desde el concepto, técnicamente es una disciplina tecnológica de la informática, una disciplina que efectivamente nos define una reglamentación, una parametrización, una normalización y una normatización. Entonces, la seguridad informática en el proceso de la ciberseguridad es estas palabritas técnicas, es una disciplina, es una técnica, es una herramienta, es un instrumento, un proceso bien definido tecnológicamente, porque esto es 100% tecnológico desde el punto de vista de los tres elementos que vimos: hardware, software y redes. Entonces, aquí viene el concepto, nuevamente apuntamos a informática. Recuerden que allá habíamos visto un concepto básico de informática. Entonces, informática es toda la disposición de los elementos dentro del proceso de recursos y comunicación. Recuerde que informática es información y telemática. Ese es ese acrónimo, esa palabra compuesta que está así definida. Entonces, por ese motivo, el primer elemento que nosotros encontramos dentro de la ciberseguridad van a ser las amenazas. Y las amenazas, ¿qué nos indica? Precisamente situaciones que van a ocurrir
y que son inevitables en un momento determinado y que debemos y podemos prevenir si es posible. A pesar de que conocemos que hay un maremoto, si lo conocemos a tiempo, factiblemente podemos prevenir los desastres gigantísimos, tal vez de pronto económicos, tal vez podamos no eliminarlos, pero en vidas podemos asegurar el 100% de poder movilizar a la población de un punto A al punto B. Entonces, en el caso de que sea una amenaza de este nivel, porque esas amenazas también se trasladan al ciberespacio, a la ciberseguridad, porque una amenaza de un maremoto, un terremoto, una inundación, un incendio, un derrumbe, son amenazas que efectivamente están latentes. No es identificar que ese edificio se va a caer, no, la amenaza es que efectivamente se caerá y destruirá absolutamente todo lo que encuentre a su alrededor o en su entorno. Entonces, por eso es el primer elemento a identificar dentro de la ciberseguridad. Las vulnerabilidades. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Bueno, efectivamente, desde los agujeros, desde los protocolos, desde las comunicaciones, desde la selección, la clasificación de personal, la selección de los recursos, la utilización de los recursos. Entonces, como hemos visto sobre todo en la explicación del día de hoy, en la exposición del día de hoy, nos dimos cuenta que efectivamente las vulnerabilidades están a flor de piel. Y esto es lo que nosotros de un proyecto, en un momento determinado, podemos llegar a identificar y tenemos que llegar a establecer un plan de acción que me permita mitigar, porque difícilmente de pronto podemos llegar a decir que vamos a cerrar la puerta. Si cerramos la puerta de arepa, será por momentos, pero realmente las amenazas siguen ahí, a la esquina, latentes. Entonces, como segundo elemento dentro del mundo de la ciberseguridad. El tercer elemento que establece siempre son los sistemas informáticos. Bueno, nosotros efectivamente casi nunca identificamos los sistemas informáticos. Entonces, los sistemas informáticos son los que precisamente nos establecen los procesos básicos de programación. ¿Cuáles son? La captura, la entrada, la salida, el borrado, la modificación, etcétera. Entonces, dentro del mundo de los sistemas informáticos tenemos que cobijar toda clase de programas, toda clase de sistemas, toda clase de aplicaciones, toda clase de software que me permita un tratamiento, un almacenamiento de datos. Cuéntame, Milton. Sí, profe, una sugerencia Una o de acotación. pronto. Sí, es que, profe, a su merced le faltó la C en disciplina. Disciplina, Ay, bueno, entonces para que uy, sí, de sí, pronto sí. su merced la va, de pronto Corrijámosla en de una otro lado, vez. entonces. Sí, Sí, señor, qué pena, profe, qué pena. no, no, perfecto. Muchas gracias, Diego. Disciplina. Muchas gracias. Perfecta la recomendación. Sí, señor, con gusto. Gracias. Bien, entonces en ese contexto, efectivamente, el ejemplo más pragmático de nuestro ejercicio, efectivamente están los virus, los gusanos, los caballos de Troya, los ciberataques, los ataques de invasión, la robótica, los drones. Bueno, fíjense que en los últimos tiempos las casas han sido robadas a través de un seguimiento de drones. Entonces, ya ustedes saben que los drones hoy en día se utilizan, salen uno corriendo y el dron viene detrás con un perrito, haciendo todo el paneo de quién lo sigue, quién no lo sigue. Uno puede tener una cámara de lente o de pronto llegar a la casa y revisar quién estuvo en el recorrido, quién me observó, quién me miró. El dron arriba observando y grabando mi conversación, perdón, mi caminata adecuadamente. Entonces, pero desde ahí efectivamente son los ejemplos de vulnerabilidades, de ataques, de amenazas, de riesgos, dentro de esa clase de elementos desde los sistemas de informática que tendremos que tener siempre nosotros de identificar adecuadamente, ¿correcto? Los tipos de sistemas informáticos que conocemos dentro del mundo de la ciberseguridad, en algunos de ellos tenemos los sistemas de gestión de conocimiento, los sistemas de automatización de oficinas, los sistemas de procesamiento de transacciones. Ya fueron estos dos. Los sistemas de informática de gestión,
los sistemas de apoyo a las decisiones, los sistemas de soporte. Entonces, fíjense que efectivamente los sistemas de informáticos son los que nosotros utilizamos a día. ¿Quién de ustedes no ha utilizado uno de estos sistemas? O tal vez dos. Todos nosotros a diario, en los cajeros, en los bancos, en la empresa, el departamento de apoyo, el departamento de soporte, en las operaciones que la empresa realiza, el mensajero, etcétera. Entonces, todos estos son los diferentes sistemas donde nosotros, desde el mundo de la ciberseguridad, tenemos que estar identificando. ¿Qué tiene que ver el mensajero? Pues a ver, toda la data que el muchacho produce y se comunica para poder establecer una ruta, una línea, un mensaje, un envío, una captura, etcétera. Entonces, son los diferentes elementos que tenemos hoy en día como tal. Dentro de ese proceso, efectivamente, las características que nosotros ya conocemos de plano y que tenemos que identificar adecuadamente, pues son simples y sencillas. Dentro de ellas tenemos, pues obviamente, todo nuestro sitio. La confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la autenticidad. Entonces, fíjense que dentro de las características y dentro del área que tenemos que proteger, son estos elementos que siempre van a sobresalir dentro del mundo de la ciberseguridad. La informática precisamente se mueve al entorno del ser humano, al entorno de sus procesos, al entorno de sus procedimientos. Pero como antes andábamos al garete, antes andábamos como rueda suelta, por eso en un momento determinado, cuando alguien se quiso aprovechar de lo que pasaba en el mundo real, porque en el mundo real efectivamente es de donde vienen estos orígenes de la data. El vecino me miraba mal, el vecino me miraba a la muchacha, el vecino me miraba a mi casa, el vecino, desde ahí el simple vecino, inclusive tal vez en la misma familia, el hermano venía y miraba que yo tenía o no tenía, que faltaba, que no tenía, la vecina venía y criticaba y hablaba y que decía. Todo esto efectivamente son las razones, pero entonces para poder establecer una ideología adecuada de un aseguramiento, de unas características que me permitan definir qué debo de proteger, cómo lo debo de proteger, cómo debo caminar, pues está el SID, esa confidencialidad donde yo tenga una tranquilidad que yo consulto en cualquier sistema informático, un elemento, una información, una data, pues con todas las garantías del caso. Donde la información que esté consultando sea íntegra, transparente, que yo lo que me llega es lo que es, sino que de pronto esté consultando el saldo en mi banco y me aparezca que tengo 100.000 pesos cuando en mi cuenta efectivamente está en cero o efectivamente está en 3 veces el saldo que tenga. O siendo yo, porque de manera regular uno casi siempre lleva el saldo en la cabeza. De pronto se escacha en algunos pesos para allá o para acá, pero uno como parroquiano normal pues tiene el saldito en la cabeza, siempre es cero, pero efectivamente cuando logran consignar la quincena, pues aumenta de cero a tantos números y efectivamente uno sabe cuánto gasta, qué le descontaron, qué le van a quitar, qué le van a sumar más y demás características. Entonces, esa integridad es, en este punto de vista, una característica importante. La disponibilidad, pues lo hemos hablado y requete hablado. La autenticidad, esa autenticidad efectivamente es donde yo pueda certificar que eso es el dato que tengo, que alguien me garantice que lo que está ahí es tranquilo. Y uno va al banco y seguramente que si quiere establecer que lo que tengo y me están dando y me están descontando es real. Entonces uno confía en el cajero o en el gerente, porque no me voy con el gerente porque no confío en usted. Se va uno con el gerente, ¿correcto? En una empresa, pues efectivamente la autenticidad es esa línea. Cuando uno habla de autenticidad, está uno como llevando un concepto de un documento cuando lo lleva a la notaría para que lo autentiquen. O sea, que sea válido, que el documento que está autenticando, bien sea copia o bien sea la firma de una persona o bien sea la radicación de una escritura donde que esa escritura fue hecha en las cabalidades legales y auténticas, es autenticidad. Eso es el concepto de esa línea. Desde el enfoque, lo que hablábamos con otro compañero el día de ayer, que el enfoque de la seguridad informática, ¿a dónde va? Precisamente está ese microscopio, esa molécula que estamos tratando de identificar y de verificar.
Dice el concepto de manera técnica, la seguridad informática es la rama de la informática que se encarga, ojo, de estudiar cómo preservar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos y programas en sistemas de cómputo. O sea, nada diferente de lo que hemos venido trabajando. Es precisamente esa evaluación constante de esa transparencia, de esa integridad, de esa disponibilidad de manera siempre permanente y llevadera. Bueno, feliz noche. Bueno, compañeros, les habló José Antonio Martínez. No hubo las preguntas, mi querido Jorge y mi querido Edward. ¿Qué pasó con las preguntas para sus compañeros? El cuestionario y las diapositivas no me las han enviado, ¿o sí? ¿Me las enviaron en mi correo? Profe, yo le envié la diapositiva y el cuestionario. Ah, bueno. No es que no he mirado, la verdad es que llegué justo en la clase. 1, 2, ¿van a hacer preguntas? No, profe, yo creo que con el cuestionario ya está bien. Es que son siempre 15 preguntas, profe. No, pero son 2 nomás. Pero bueno, dejémosles ahí por hoy a estos muchachos. Necesito que los otros hagan sus 2 preguntitas de rigor, ¿ok? Bien, entonces subiré el cuestionario de ayer y el cuestionario de hoy. Bueno, muchachos, entonces feliz resto de noche. Dios los bendiga. Un abrazo. ¿O tienen alguna inquietud, Buenas alguna noches, pregunta, profe. sátira? No, señor. Bueno, Todo muchas muy gracias. claro. Por el momento, no, Muchas señor. gracias. Bueno, chao, Luego. chao. Un abrazo. Chao, Buenas Rubén. noches, profe. Gracias. Bueno, Estás sí. estaba Noche, profe, durmiendo, muchas Rubén. gracias. Estaba como con los ojos vidriosos, estaba durmiendo, ¿no? Muy bonito. Dormido, no. Chao, Rubén. Feliz noche.